Padre, familia, hasta la sociedad. Y a través de ello realizamos la En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda ponencia del día de hoy. Y pues para mí es un honor tener que compartir la sala con el doctor Eduardo Mancera Martínez en este segundo bloque de este Congreso Internacional de Educación Matemática. Continuando con nuestro primer congreso, en este día tenemos la presencia, como ya lo mencioné, de un grande, de un extraordinario maestro, el doctor Eduardo Mancera Martínez, desde México, que nos compartirá su conferencia titulada Resolución de problemas, el corazón de las matemáticas. Ahora voy a hacer mención a su experiencia, a sus menciones del doctor Mancera. Él es licenciado en Física y Matemática por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional de México, maestría y doctorado en Ciencias por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, experiencia profesional como profesor investigador, funcionario público en instituciones vinculadas al sector educativo en modalidades como educación básica, educación tecnológica, educación superior, educación para adultos, educación en comunidades rurales, educación especial, formación inicial y en servicio de maestros, comunicación, innovación educativa. Es también consultor para acciones educativas de empresas como Casio, Texas Instruments y Hewlett Packard. También el doctor es miembro del comité editorial de varias revistas especializadas en educación, es fundador de la revista Educación Matemática, miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, tiene más de 50 artículos publicados en revistas especializadas en la enseñanza de las matemáticas.
Es coautor de varios libros y docente investigador en investigación educativa y vicepresidente del Comité Interamericano de Educación Matemática de México. Entonces, una vez ya mencionado los honores del doctor Mancera, voy a ceder el pase para que pueda brindar su saludo e iniciar con su respectiva ponencia. Adelante, doctor Mancera. Muchas gracias, gracias por la presentación. Pues realmente yo me siento entre colegas y gente muy querida. Perú es un país que está muy en mi corazón. He tenido la oportunidad de ir muchas veces ahí, llenarme de pisco y de ceviche y, y sobre todo disfrutar de la música. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero un tiempo toqué música folclórica. Y obviamente tocábamos mucho de los Andes y de las costas, ¿no? Donde la música, en particular de Perú, es bastante amplia y tiene muchas cosas muy bonitas, ¿no? Bueno, ahorita estaba oyendo la música del intermedio y me llegaron algunos recuerdos, por eso se los comento, ¿no? Tienen un país muy hermoso, hay que cuidarnos mucho para hacerlo mucho más hermoso todavía. Y bueno, simplemente al recibir la invitación, yo dije, bueno, ¿qué podría yo compartirles en determinado momento a nuestros colegas, amigos de Perú, con toda esa generosidad que ha mostrado la UGEL, Jaén, en fin, muchos amigos, mucho calor y afecto que hay por ahí. Y dije, bueno, pues vamos a hablarles con el corazón. Y el corazón, pues ¿de quién? Pues de lo que nos ocupa, que es el corazón de la matemática. Entonces, para ello, yo me voy a ocupar en este momento de poner la presentación que elaboré para este aspecto. En realidad son temas recurrentes con los que he estado trabajando y creo que es muy importante mencionar que son ideas que están dentro de un marco muy general de muchas cosas a las que me he dedicado. En particular, mi principal acercamiento a la enseñanza fue por cuestiones laborales. Bueno, había que conseguir trabajo. Uno sale de una escuela de matemáticas y luego resulta que se siente que no está preparado para establecer comunicación con los estudiantes. Y bueno, y eso pasó. Poco a poco uno se va viendo que la educación es una cosa sumamente importante y sumamente compleja. Por eso, en determinado momento, se establece un cierto compromiso para poder trabajar con los estudiantes y casi abandono uno la formación matemática, todo lo formal y riguroso, porque tiene que convertirse en un vendedor de matemáticas, tiene que hacerles agradable la matemática para aquellos estudiantes que lamentablemente no están cercanos a ella. Entonces, un poco tiene que ver la presentación con esto que les estoy platicando. Ya estoy compartiendo la pantalla. Espero que se vea. Ya tengo el aviso de que ya se está compartiendo. Entonces, voy a iniciar, voy a poner ¿cómo se llama? El comando para poder hacer la presentación. Ahí está. Ahora sí, vamos a hablar de esto. Bueno, pues miren, les decía que muchas veces cuando uno enseña matemáticas, enseña temas de matemáticas. Y muchas veces tenemos un gran problema porque enseñamos temas de matemáticas que parece que no están muy relacionados con lo que requieren los estudiantes. Lamentablemente, nosotros reproducimos la enseñanza que nos dieron y poco a poco vamos tratando de modificarla,
porque no sabemos, no hay recetas mágicas para dar una clase eficiente de matemática. Hay quienes dicen, bueno, pues dime qué es lo que tengo que hacer para dar una buena clase de matemáticas, y uno encuentra que no es así. Sin embargo, explorando con el paso del tiempo, se empieza uno a dar cuenta de que hay elementos fundamentales, ¿no? Pero entonces, les voy a mostrar primero una escultura muy bonita. Esta se llama El Alquimista, está en Boston, en frente del Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y como ustedes ven, está llena de cosas de matemáticas. Es la que más me ha gustado de todas las que he podido ver en ese entorno. Está muy cerca de la Universidad de Harvard. Y bueno, como tuve alguna oportunidad de estar por allá, pues me metí dentro de las matemáticas, y esto fue alrededor en el 2006. Y como ven, les hice aparecer el corazoncito de la matemática, y ahí lo tienen, ¿no? Es una escultura preciosa que tiene mucho valor, y es muy interesante observar cómo la hicieron, y de alguna manera lo que representa estar esto enfrente del Tecnológico de Massachusetts. Sin embargo, aquí yo tendría una crítica sobre esto, porque lo que nos muestran son símbolos matemáticos en un perfil, en una especie de cobertura de una persona humana. Y yo creo que esto vamos más allá de lo que realmente estamos dentro de la matemática. Es lo que más se conoce de la matemática, los símbolos, cuando en realidad las ideas son más importantes. Bueno, también, por ejemplo, encuentro que muchos se dedican a hacer cosas como esto, de elaborar por medio de matemáticas gráficas de un corazoncito, ¿verdad? Y ahí tenemos una fórmula para hacerlo. Esto lo hice con GeoGebra, copié la fórmula de un meme. Igual acá tenemos otra, y hay muchísimos que están así, ¿no? Pero aquí, de alguna manera, con esto lo que expresamos es el amor, el cariño, el afecto, la consideración que tenemos hacia las matemáticas. Pero esa es una cosa, y respetar la esencia de la matemática es otra cosa. Tal vez para alguien relacionado más con la investigación en matemáticas, esto no tuviera mucho sentido, pero para alguien que enseña matemáticas, tiene un sentido fundamental, y es la parte esencial del trabajo. ¿Por qué? Porque lo que enseñamos de matemáticas tiene que ver con la formación de seres humanos, de futuros profesionales, pero también futuros ciudadanos, que de alguna manera van a tener que componer lo que nosotros dejamos descompuesto. Y bueno, en este sentido, vamos a ver cuál es esta esencia. En principio, no sé si ustedes conozcan este personaje. Este personaje fue un matemático muy famoso, Paul Halmos, que hizo muchos desarrollos en la matemática, y a él se le debe la frase esta, bueno, por lo menos es uno de los que más se menciona con relacionado a que el corazón de las matemáticas son sus propios problemas. Algunos lo tradujeron como que el corazón de las matemáticas es la resolución de problemas, pero no, él lo dijo así: el corazón de las matemáticas son sus propios problemas. Y bueno, también dijo otra cosa que es muy importante. Dice, la mejor forma de aprender es hacer. La peor forma de enseñar es hablar. Y esta es una de las características de la enseñanza tradicional. Generalmente las clases de matemáticas son clases tipo conferencia, donde el maestro se refiere a sus estudiantes de manera directa, como si fuera alguien que solamente está comunicando resultados y formas de hacer las cosas. Esto lo decía Halmos precisamente porque había una gran tendencia, sobre todo a mediados del siglo pasado, de tratar de reformular la enseñanza de las matemáticas. Pero somos bien tercos, bien necios, seguimos haciendo lo mismo que hacíamos desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos enseñando las matemáticas. Primero damos las fórmulas,
después damos algunos ejemplos y después ponemos algunos ejercicios. Generalmente son ejercicios mucho más difíciles de lo que vimos en clase. En clase vemos con números muy bonitos, que todo sale exacto, que todo está muy bien, y ya a los alumnos les dejamos un montón de cosas que son raras y que les salen resultados muy complicados, ¿no? Este tipo de trabajar la matemática en la enseñanza, pues ha deformado mucho lo que es la matemática en sí. Y el acercamiento por medio de problemas permite captar la atención de los estudiantes, y es un poco a lo que yo me voy a referir. Primero quisiera referirme a una cosa importante, porque cada vez que hablamos de matemáticas parece que todos entendemos lo mismo. Y no nos damos cuenta que así como crecemos nosotros y nos hemos desarrollado y cambiamos de ideas, también la matemática es como una especie de ser viviente que ha cambiado con el tiempo y que ha madurado también con el tiempo y que responde a diversos objetivos como nosotros. No es lo mismo nuestro comportamiento cuando estamos en clase o cuando estamos en una reunión de maestros o estamos con nuestros hijos o estamos con nuestros familiares. La matemática tuvo un inicio muy importante, que es el que conservamos como una idea fundamental, pero fue una construcción informal del conocimiento. Desde la antigüedad, desde miles de años antes de Cristo, siempre se desarrollaron este tipo de actividades. Es algo que Bishop dejó muy claro en su libro sobre enculturación matemática. Y bueno, ¿qué actividades son las que desarrollaron todas las comunidades desde la antigüedad? Son esas. Es contar, medir, diseñar, explicar, localizar y jugar. Todas esas, curiosamente, tienen que ver con lo que generalmente se fomenta en la escuela y a lo que nos queremos acercar dentro de la escuela, ¿no? Todo esto es una cuestión que manejamos mucho como que la matemática y la vida diaria, y tiene que ver con estas actividades, ¿verdad? Pero algo más curioso es que todo esto, muchas de estas están relacionadas con la geometría, y sin embargo, muy pocas cosas de geometría se trabajan en los cursos de matemáticas de educación básica, muy poquitito. Se prefiere más el número y la simbolización que ver cosas relacionadas con el espacio. La matemática es esencial en la vida de todos nosotros. ¿Por qué? Porque se refiere a trabajar con relaciones cuantitativas y espaciales, no tanto porque el razonamiento, etcétera, porque realmente hay muchas disciplinas que nos enseñan a razonar. Hasta en literatura se razona, en historia se razona. Bueno, que se enseñen de una manera que no fomente el razonamiento es otra cosa, pero los investigadores de historia o los literatos funcionan de otra manera, ¿no? En realidad, estas actividades han sido el eje y se tratan de recobrar en la educación básica. Pero la matemática después empezó a crecer casi por sí misma. Los objetos matemáticos tuvieron más relación por sí mismos. Se fueron creando una idea básica de lo que sería tener entidades que no estaban reflejadas en el mundo real de la manera que la teníamos en nuestra mente. Esto lo decía Platón. Platón decía que los objetos matemáticos se reflejan en la realidad de una manera imperfecta, que la perfección, de hecho, era una cuestión que estaba depositada en nuestras mentes. Y esta es una parte fundamental para el desarrollo de la matemática en el mundo, ¿no? Entonces, los objetos matemáticos empezaron a tener cierto sentido. No hablábamos del triángulo en la Tierra o de una vasija en forma circular, sino ya hablábamos del triángulo, los números, los círculos, relaciones que ya eran independientes casi de las cosas inmediatas. Y entonces se empezó a hacer un mundo de las matemáticas muy diferente, aunque se conservaban las relaciones que se tenían con las partes de la vida cotidiana. Esto condujo también a una reflexión filosófica que tenía que ver con que desde los presocráticos se empezaba a tratar de explicar todo lo que ocurría en el mundo a partir de 4 elementos: el fuego, el aire, el agua y la tierra. Y esto, de alguna manera, hacía una corriente de pensamiento que implicaba que había que detectar los elementos básicos
para el desarrollo de cualquier conocimiento. Y en la ciencia se dio también, y hay alguna relación de estas ideas con lo que se hizo en los elementos de Euclides, que fue también detectar los conocimientos fundamentales desde los cuales podríamos partir, que se les llaman postulados, y después, a partir de esos postulados, deducir por el procedimiento de la demostración los otros conocimientos, es decir, conservar una base pequeña de elementos, y esto de alguna manera ha reflejado todo el pensamiento matemático y se sigue todavía llevando. Incluso en la Edad Media y en el Renacimiento hay muchas obras publicadas en donde se habla de el desarrollo geométrico de la ética, de la estética, de las leyes, etcétera, porque tenía la misma intención. Cuando se decían desarrollo geométrico, quería decir que estaban hechos como los libros de Euclides. A partir de una pequeña cantidad de postulados se deducía lo demás. Esta parte de la obra de los elementos tiene también lo que se le llama axiomas. En la versión actual de la matemática solo se habla de axiomas, ya no se habla de postulados. Pero en el caso de Euclides eran como las propiedades de la igualdad lo que se planteó como axioma. Bueno, entonces duró mucho esa tendencia, y fue con el paso del tiempo, ya después de nuestra era, se empezó a cuestionar estas entidades abstractas que se estaban en la mente nada más y que eran las copias perfectas de la realidad, y que de alguna manera se podían manejar por sí mismas, y empezaron los matemáticos ahí, oye, ¿qué pasa si podemos hacer esto y lo otro, etcétera, ¿no? Que realmente era gente que le interesaba la matemática, pero no había una carrera como tal de matemáticas. Estas se vinieron inventando después de la Segunda Guerra Mundial, y porque se requería más gente especializada en ciencia, y en particular en matemáticas, física, química, biología y otras cosas más. Bueno, en particular, en esta época, alguien pensó que el quinto postulado de Euclides, que decía, una de las proposiciones equivalentes es que dada una recta y un punto fuera de ella, podemos trazar una y solo una paralela a la recta dada que pasa por ese punto. Bueno, alguien dijo, bueno, son 5 postulados, podemos reducirlos a 4 y eso es más económico, entonces vamos a tratar de demostrar el quinto postulado a partir de los otros 4. Y se hicieron muchos esfuerzos por gente muy importante, Zachery, Gauss, Lobachevsky, Riemann, Bolvay, etcétera, ¿no? Pero esto condujo a lo que es el desarrollo de las geometrías no euclidianas, que no tienen, digamos, en pequeñas distancias, bueno, las distancias más cercanas a nosotros, no tienen una funcionalidad inmediata, sirven más para acercamientos microscópicos y macros, ¿no? Por ejemplo, una parte de las geometrías no euclidianas tendría que ver con el comportamiento de la esfera terrestre, por decir algo, o con todos estos efectos de las ondas gravitacionales que planteó Einstein. Pero no los vemos de manera inmediata. En lo que nosotros percibimos es en la cercanía a un mundo plano, y tenemos evidencias de la curvatura de la Tierra por muchas cosas, ¿no? Como esto de que uno puede ver una barca alejándose y parece que se hunde, ¿verdad? Y no, lo que pasa es que hay una curvatura y entonces vamos perdiendo la visión de la barca. Entonces, esta construcción de las geometrías no euclidianas fue un elemento fundamental para hacer ver que la matemática tenía otros problemas que no necesariamente estaban relacionadas con las actividades cotidianas, como es el contar, el medir, el diseñar, el explicar, el localizar, sino ver las relaciones internas de las entidades abstractas que formaban la matemática, y eso condujo un movimiento muy importante, porque a principios del siglo XX empezó a reformularse la matemática por un grupo de jóvenes matemáticos que tenían un grupo llamado el Grupo Bourbaki, que se juntaban los matemáticos generalmente europeos de primera línea,
se juntaban para tratar de resolver el problema de la fundamentación de las matemáticas y lograr una unidad en todo esto. Pero lo que estaban haciendo nada tenía que ver con las aplicaciones ni cómo se utilizaban las matemáticas en otros. Es trabajar los objetos matemáticos abstractos y ver las relaciones entre ellos. Hay algunas frases como decían, bueno, cualquier cosa que sea los conjuntos, cualquier cosa que sea la relación de pertenencia entre de elementos con conjuntos, pueden ser cualquier objeto, nosotros los aceptamos y los hacemos comportarse bajo ciertos axiomas. No me importa si estos están en la realidad o no. Podemos hacer deducciones ciertas acerca de esos objetos y además verificar si esas deducciones son válidas o no por medio de un número finito de pasos, que son los pasos de la demostración. Y entonces empezaron a reformular la matemática y todo el siglo XX estuvo lleno de este proyecto. De ahí salieron los 23 problemas de David Hilbert, que planteó en un congreso en 1900, problemas que algunos de ellos ya se resolvieron y otros no, y que han de alguna manera delineado la investigación en matemáticas, pero nada tiene que ver con la producción, nada tiene que ver con la economía, nada tiene que ver con esas cosas. Sí, podríamos relacionarlos de alguna manera a algunas de esas cosas, pero no todas, ¿no? Y entonces el grupo Bourbaki trabajó mucho tiempo, hasta casi mediados del siglo pasado, porque después vino una crisis en las matemáticas por los trabajos de Gödel, en donde se vio que un conjunto finito de axiomas, ¿verdad? Podría contener un problema grande que es, habría proposiciones que no se podrían demostrar con ese conjunto de axiomas y se empezó a cuestionar mucho la utilidad de los sistemas axiomáticos y muchas de las cosas que se decían acerca de las matemáticas. Maurice Klein hizo un libro que está en español, en México la editorial Siglo XXI lo publicó, que se llama La pérdida de la certidumbre. Les aconsejo que lo lean. Y bueno, de alguna manera el grupo Bourbaki, que duró mucho tiempo, se fue acabando, se fue disminuyendo, y bueno, aunque conservan un seminario todavía donde se reúnen para ver algunas cuestiones, porque después de la lógica de los conjuntos que dominó un buen tiempo del siglo pasado, se pasó a la lógica, de la lógica de la teoría de conjuntos a la teoría de las categorías, que es ahora la dominante, y bueno, también la teoría de topos, que se empezaron a trabajar también desde esas épocas. Y ahí hay matemáticos fundamentales para todo este desarrollo, como Goldendreich, que de alguna manera es poco conocido, pero fue uno de los pilares de todos estos cambios en las matemáticas. De tal suerte que nosotros en enseñanza estamos en la época inicial y ha pasado muchas cosas en la matemática que no hemos incorporado en la escuela, ¿no? Sucede un poco con la tecnología. De alguna manera vamos incorporando algunas piezas de la tecnología a nuestro quehacer cotidiano, desafortunadamente gracias a la pandemia, aunque esto lo deberíamos de haber hecho desde antes. Y ya los maestros se están dando cuenta de que muchas cosas les sirven más. Esto va a pasar también con la matemática cuando cobremos conciencia de cuál ha sido su desarrollo y su importancia. De tal manera que vemos que se están perfilando distintos tipos de problemas en la matemática y no solamente los que están relacionados con las actividades cotidianas. Bueno, podría hacer esto representar un camino cuesta arriba del desarrollo de la matemática, donde al principio estuvo relacionado con actividades cotidianas y bueno, pues ahí estábamos jugando con las cosas terrenales, pero después se vino desprendiendo de la cercanía a las cosas cotidianas, se fueron volviendo objetos independientes y se pasó en otra etapa. Se escaló un poquito más la montaña, porque ya empezaron las reflexiones filosóficas acerca del papel del razonamiento, papel de la organización del conocimiento, etcétera, ¿no? Finalmente, cuando esto adquirió una gran fuerza, se pasó a otra etapa, donde ya con despilfarro se decía, bueno, vamos a generar entidades que fueron creadas en abstracto, que no tienen ninguna relación con la realidad, y vamos a empezar a trabajarla, y ya como conclusión se llegó a
inventar entidades matemáticas como los números negativos, como los números complejos, como muchas otras estructuras que responden a determinadas situaciones, y se subió otro escalón más. Nosotros generalmente estamos en esta etapa todavía en la enseñanza de las matemáticas, la primera etapa. Y bueno, se ha pasado por mucho, y esto nos hace falta entender para ver que cuando hablamos de matemáticas, tal vez estemos hablando de cosas diferentes. Bueno, aunque son matemáticas inventadas con ciertas reglas abstractas, etcétera, a veces caen hasta la realidad de nuevo, no todas, pero a veces caen. Y de alguna manera se vuelve a iniciar el ciclo, pero generalmente ya el matemático puro es el que está en la cúspide de esta montaña y es el que está desarrollando esto, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, una gran matemática que ganó la primera medalla Fields, que es el máximo galardón que otorga la Unión Internacional de Matemáticos, y que, bueno, desafortunadamente murió hace algunos años, pero fue la primera mujer que ganó este reconocimiento. Y ella decía algo acerca de la resolución de problemas que quiero compartir con ustedes. Decía, resolver problemas matemáticos es divertido. Es como resolver un rompecabezas o conectar evidencias. Fíjense, como lo hacen los detectives. Sentí que esto era algo que podía hacer y quería seguir ese camino. Pero esto es clave. Es como resolver un rompecabezas que no sé finalmente cómo hacerlo, o conectar evidencias como lo hacen los detectives. Es decir, tomar piezas sueltas, ir conjeturando relaciones hasta que se obtiene algún resultado. Esto nos da la clave para lo siguiente. ¿Qué es los problemas? Uno se preguntaría, bueno, ¿cuáles problemas? Ya vimos que la matemática tuvo un desarrollo, entonces los problemas han cambiado con el tiempo, ¿no? Entonces, lo fundamental es que algo es problema si no se sabe cómo resolver. Es decir, incluso aunque tengamos herramienta matemática, puede ser que esa no veamos claro cómo utilizarla. De tal manera que cuando uno dice que hay problemas prácticos, que hay problemas de aplicación, eso es mentira, porque esos ya se saben cómo resolver y son parte de un libro, son parte de un curso. Si alguien en clase enseña un tema, da unas fórmulas y posteriormente da algunos ejemplos y después dice, ahora resuelvan estos problemas, no tiene sentido porque ya les dijo qué usar para resolverlos. Lo único que tienen que hacer es buscar cómo acomodar las cosas para que se obtenga el resultado. El problema es algo que nos debe de sorprender, que nos debe hacer pensar. Entonces, no hay tales problemas de prácticos o problemas para ejercitar. No tiene ningún sentido nada de eso. El problema, su origen es eso, que tengo que ver cómo resolverlo y pensarlo, ¿no? En este sentido, ¿los ejercicios son problemas? Pues no, ¿verdad? Porque el estudiante dice, bueno, pues ya vi lo que se hizo en clase, pues a lo mejor aplico ese método, si no veo lo que se utilizó en un libro, y generalmente consulta libros como el Baldor, que lo que da son puras recetas de cocina y ejemplos de cómo cocinar con esos elementos. Eso es un ejercicio, ¿sí? Y los problemas son otras cosas, es ensayar, es pensar qué es lo que tengo que hacer, es plantearse preguntas, es buscar relaciones. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer. Hay ciertos elementos que me gustaría comentar con ustedes como una advertencia de lo que se tiene que ver con la relación entre ejercicios y problemas. Pero lo que nos tiene que quedar claro es que el ejercicio es una cosa diferente de un problema. Y cuando hablamos de una enseñanza vía resolución de problemas, nada tiene que ver con los ejercicios. ¿Sí? Bueno. ¿De dónde salen los problemas? Pues bueno, ya vimos que de actividades cotidianas como el contar, medir, hacer diseños, localizar, jugar, argumentar, etcétera, ¿no? También relacionadas con acontecimientos del comercio que no son tan cotidianos, pero suceden,
digamos, en la vida de las comunidades, el desarrollo industrial, la economía, la salud, la educación, etcétera. En muchos ámbitos ahí también hay problemas que se resuelven por medio de relaciones cuantitativas y espaciales. También de actividades en distintas ramas de la física, de la química, de la biología y de otros campos de conocimiento que generalmente son las que nos empiezan a formar para el desarrollo de una profesión. También en la investigación lo que se suele hacer es tomar datos, se tienen nubes de puntos o nubes de datos, tablas llenas con datos, y uno tiene que encontrar la relación que tiene para ajustar una curva, para intentar reducir variables que no son importantes, para buscar algunos algoritmos que me permitan quitar la parte mecánica de la situación que estoy analizando y quedarme con la parte más importante de reflexión y análisis. En fin, estos ya tendrían que ver con otro tipo de actividad, ¿verdad? Y por otro lado son las que hace el matemático puro. El matemático puro, ya muy alejado de lo demás, dice, bueno, pues a mí me parece que estos grupos se comportan así, vamos a ver qué pasa con estos anillos, cómo puedo relacionar esas estructuras algebraicas con estas geométricas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada tiene que ver en su reflexión con los demás. No es que no quieran la realidad, es que simplemente la materia de trabajo es otra. De tal forma que en la educación básica nos ocupamos de este tipo de problemas. A veces cosas que podemos trabajar con los estudiantes de manera directa y que tienen mucho sentido para ellos, sobre todo en los primeros grados, en la primaria. Y después, ya en la educación media, que para mí son 3 años después de 6 años de primaria y 3 años antes de la educación universitaria, donde ya se empiezan a ver algunas cosas del comercio, la industria, etcétera, ¿no? ¿Sí? Esa es, digamos, la parte en donde se marca la cuestión educativa. Ya en la ingeniería, pues ya son situaciones un poco más complicadas porque ya están mezcladas las matemáticas con distintos elementos que tienen que ver con otros campos de conocimiento. Ya cuando se realiza una formación de posgrado, ya se manejan cosas más complicadas todavía y los problemas que se plantean ahí son de otro orden. Es muy creativa esta parte. En general, en las ingenierías lo que se hace es aplicar fórmulas, ver tablas de datos, ver manuales, ver cómo relaciono ciertas cantidades o ciertas formas para lograr un cierto resultado, hacer un diseño o crear algo, ¿no? Y lo que se sale fuera de todo común es lo que hace el matemático puro. De tal manera que los problemas se presentan en todos estos niveles. Y cuando uno habla de problemas, tiene que tener claro de qué tipo de problemas estamos hablando, ¿no? Entonces, les voy a dar algunas historias, algunas anécdotas. Para todos es conocido que Newton elaboró las ideas fundamentales del cálculo diferencial integral, igual que Leibniz, ¿no? Pero él las elaboró, no hubo ningún matemático que se las diera. Él tenía que estudiar algunas cosas y bueno, y se fue trabajando en ellas. Es muy curioso la referencia con Newton porque luego en investigación dice, no, es que ese enfoque es muy lejano, ese enfoque ya no se usa acá, ya tiene más de 50 años, pero no se dan cuenta que seguimos usando la física de Newton desde hace más de los 50 años que se quejan, ¿verdad? A veces en la investigación se proponen cosas que quieren ser que con 10 años de antigüedad o 5 años de antigüedad para que sean más actuales, cuando realmente todavía hay mucho que elaborar con relación a los primeros intentos para entender ciertas cosas. El trabajo de Newton es fundamental y no hubo más que su propia experiencia y su relación con otros matemáticos lo que le dio las ideas para sacar el cálculo diferencial, pero es obra de él. Hay otro aspecto en la obra de Einstein. Minkowski le propuso que usara la geometría para hacer comprensible la teoría de la relatividad. Y más curioso fue que un amigo suyo, Grossman, introdujo a Einstein al análisis tensorial y bueno, y realmente al trabajo con otras geometrías para darle un sentido más claro a la física relativista. Hay otra historia muy bonita que es que Heisenberg estaba algunos dicen que en un tren, otros dicen que en otro medio de comunicación o de transporte,
y que estaba analizando unos arreglos y definió operaciones entre ellos para describir el estado cuántico de algunos sistemas. Y bueno, se acercó un matemático, Max Born, y Heisenberg decía, mira, he inventado esta herramienta matemática, y Max Born le dijo, oye, pues eso ya estaba inventado, se llaman matrices. Pero esto de la relación entre Heisenberg y Born permitió que la física cuántica se desarrollara mucho. Igual con Grossman, Minkowski y Einstein, ¿sí? Igual con todos los amigos de Newton que le dieron ideas para hacer sus trabajos con relación a la física newtoniana. Es decir, las aplicaciones a veces resultan de una reflexión en abstracto de las ideas matemáticas que subyacen en los procesos. El mismo Einstein decía que cuando las proposiciones matemáticas tienen que ver con la realidad no son ciertas. ¿Por qué? Un poco pensando en Platón como que son cosas inexactas en la realidad lo que sucede y utilizamos las matemáticas para entenderlas, pero no corresponden de una manera completa. O sea, no tienen el rigor con el que se trabaja en matemáticas. Y eso lo saben mucho los físicos, por muchas razones que ahorita no voy a comentar. Y en cuanto que son ciertas, es decir, se rigen por el rigor lógico, no tiene nada que ver con la realidad, porque no necesariamente se enciman una con otras. Pero además, esto da mucha risa, porque dice que desde que los matemáticos invadieron su teoría de la relatividad, ni él mismo la entiende. Porque son dos perspectivas diferentes y uno tiene que aprender eso. Generalmente cuando está en una situación, cuando está aplicando algo, pues resulta que a veces las ideas matemáticas tienen otro sentido que ni nos imaginamos. Bueno, esto nos conduce, ya que hablamos de a la relatividad del término problema. Porque por al maestro puede poner una actividad y dice, oye, pues, ¿qué le pasa a los alumnos? Está muy fácil esto, ¿no? Y los alumnos dicen, no, el maestro está alucinando, quién sabe qué ha de haber tomado, quién sabe qué vicios tendrá. Dice, mejor me desmayo y me finjo muerto para que no me ponga a resolver esas cosas. ¿Por qué? Porque son dos posiciones y esto lo aprende uno en la enseñanza. Muchas veces el maestro se rige por lo que él está entendiendo, no piensa en el alumno. El alumno generalmente no tiene ni idea de las cosas y lo que uno tiene que hacer es que construye esas ideas para que pueda acercarse a la matemática. Y muchas veces el maestro parte de sus propias ideas y no analiza la parte de los alumnos. Polya, al final voy a ver algo de eso, se refería a que el maestro tiene que aprender a leer la cara de los estudiantes, aprender a leer la forma en que desarrollan su pensamiento y no partir de lo propio. Cuando uno que ya estudió matemáticas, ya sea en ingeniería, en la física, en la química o como un egresado de una escuela de matemáticas, trae ya las ideas formadas en su cabeza y parecería que es muy fácil trazar esas ideas y llevarlas a los alumnos. Y no, ellos necesitan otras formas de acercamiento que tienen más bien que ver con el origen de la matemática y con hacer cosas para poder conjeturar relaciones cuantitativas y espaciales. Este es un problema mayor en la enseñanza y que tiene que ver con la enseñanza vía resolución de problemas. Bueno, cuando uno quiere saber si alguien es muy inteligente o sabe muchas matemáticas, ¿cómo lo prueba? Pues planteándole problemas, ¿no? ¿Qué tipo de problemas? Bueno, pueden ser cotidianos, donde aplique algoritmos o fórmulas, que no necesariamente eso implica un conocimiento profundo de la matemática, que resuelva cosas prácticas, a lo mejor cálculo mental o que haga estimaciones muy bien, o que resuelva cosas lógicas de razonamiento, como encontrar términos de una secuencia o que encuentre relaciones entre cosas aparentemente ajenas, como los exámenes de psicología, o que pueda partir de relaciones supuestas que no tengan que ver con un contexto en particular. Hay muchos que dicen que toda la matemática es contextualizada, no saben lo que dicen, están cometiendo una tontería del tamaño del mundo. ¿Por qué? Porque la matemática, como ya vimos, tiene diferentes estadios. Ocasionalmente algo de lo que hacen los matemáticos puros se puede aplicar, pero eso es necesaria una relación con
especialistas de otro campo para ver si se pueden acomodar esas herramientas, pero originalmente están totalmente descontextualizadas. ¿Sí? Esa es una manera de saber si alguien realmente conoce las matemáticas o no. Si nos dice que las matemáticas están siempre cerca de la realidad, la verdad es que no tienen ni idea de lo que son las matemáticas. Bueno, pero en todo esto hay dos fantasmitas. Uno que tiene que ver con los símbolos y otro con los conceptos. ¿Por qué? Porque uno piensa que si se manejan bien los símbolos que tienen que ver con lo anterior que dije, se manejan bien las matemáticas y no hay nada más falso que eso. Los conceptos son unas cosas y los símbolos son otras cosas. Los símbolos son representaciones de lo que tengo en la cabeza y buscando relaciones entre estos símbolos, yo puedo de alguna manera manifestar esas relaciones que tengo de los conceptos, de los constructos que tengo en la cabeza. Esto es muy importante porque a veces confundimos y si vemos que alguien hace bien factorizaciones o resuelve integrales o derivadas o resuelve ecuaciones, decimos es muy bueno para las matemáticas, pero eso es casi como en la escritura. Todo el que haya hecho una tesis se da cuenta de que no es fácil escribirla y escribir sobre todo cosas con sentidos. Lo mismo pasa en matemáticas. Se pueden escribir símbolos de manera automática sin respetar reglas o respetándolas, pero el sentido que dan las cosas es otro. Entonces hay que tener mucho cuidado en identificar un símbolo con un concepto. Son dos cosas diferentes. Bueno, de tal manera que se han tratado de explorar nuevos campos dentro de la matemática, como es analizar las interpretaciones de lo que se están dando, usar diferentes herramientas para manipular relaciones, utilizar varios métodos para abordar una situación, encontrar resultados o sacar conclusiones parciales de lo que se está haciendo, verificar un resultado, conclusiones. Esto casi no lo hacemos en la enseñanza. Encuentran los muchachos un resultado que tiene menos 3 años de edad en algún problema y no les causa problemas, menos 3 años, pues a lo mejor estaba ahí todavía en el noviazgo de sus papás, ¿no? Pues no es cierto, nosotros necesitamos que ver si las cosas que estamos encontrando tienen sentido o no. Pero una parte más importante para el desarrollo del pensamiento matemático es aprender a generalizar parcialmente o globalmente las ideas y analizar otras posibilidades. Esto lo vamos a ver con cuidadito un poquito más adelante. Bueno, todo esto implica que tenemos que usar símbolos diversos, yo diría representaciones diversas. Y de alguna manera la matemática no está atada a los símbolos, porque insisto, los símbolos es una manera de expresar. Por ejemplo, por eso hay números romanos, por eso hay números arábigos, por eso hay números hindúes, por eso hay números de distintos tipos. Las grafías son diferentes, pero el concepto que está detrás de ellas es algo muy similar. Bueno, ¿qué elementos hay en la resolución de problemas, ¿no? Bueno, un problema ya sabemos que es algo que no se sabe cómo resolver. Así, determinar el camino para resolverlo concentra toda la actividad. ¿Por qué? Porque tenemos una información de entrada. En algunas investigaciones a los datos le llaman información de entrada, después le llaman procedimientos a lo que usamos para resolver, o herramientaje, o las herramientas, y finalmente la salida, que son los resultados, y se ligan de manera directa. El centro entonces está en aquellas cosas que hacemos para resolver el problema. No tanto en los datos, no tanto en los resultados. Sin embargo, la investigación actual tiene que ver también más con las 3 partes que solamente con el centro. Voy a tratar de aclarar eso. ¿Cómo se empezó a trabajar estas ideas de la resolución de problemas? Por ejemplo, es algo muy socorrido, la mayéutica, que es, por ejemplo, con Sócrates, que era el sabio de Atenas, tenía la fama de platicar con la gente, digamos, con la gente que quería discutir temas de filosofía, de religión, de lo que sea, y estos interlocutores de alguna manera le preguntaban al sabio, pero el sabio se hacía como el tonto. Esto de yo solo sé que no sé nada, es una manera de decir esto que le llaman ironía socrática, porque era el sabio el que tenía que dar respuesta, pero él lo que hacía es plantear preguntas. ¿Preguntas para qué?
para que a partir de las preguntas que él planteaba fuera acercando al interlocutor sin darle la respuesta y que solamente el razonamiento del interlocutor sea el que lo condujera a encontrar la verdad. Esta es la base de lo que es la resolución de problemas. Hacerse una serie de preguntas y a partir de resolver cada una de ellas, pero no que me la resuelva otro, sino que yo mismo me la resuelva, vaya conformando la idea de la solución. Esto lo aprovechó muy bien este personaje. Polya, todo el mundo conocen a Polya seguramente y tiene que ver con este libro donde plantea 4 etapas. Pero lamentablemente a Polya le pasó lo que a Piaget. Él hizo unos estudios, los compartió y todo el mundo dijo, eso está bien para la educación, llevémoslo a la educación. Y pues no tenían ese interés. Polya lo que hizo fue trabajar lo que se llaman ahora métodos introspectivos, para ver cómo él enfrentaba como matemático la resolución de un problema y planteó esas 4 etapas como que las que él seguía. Nunca las planteó como una manera de enseñar, ¿sí? Sin embargo, las preguntas y muchas reflexiones que él hace en el libro de cómo plantear resolver problemas sí tienen un cierto sentido. Pero realmente el origen de su trabajo no era ese. Polya también es conocido porque puso de relieve otras cosas más importantes en la matemática como la inducción y la analogía, que son básicas en el desarrollo de la intuición matemática. Generalmente nosotros hablamos de la matemática como que algo que depende del rigor lógico de la deducción y no. Realmente en la creación de las ideas matemáticas tiene que ver más la inducción y la analogía, y en este libro Matemáticas y Razonamiento Plausible tiene muchos ejemplos de esto que ayudan a construir algunas buenas ideas sobre la enseñanza vía la resolución de problemas. Bueno, de las ideas de Polya se hizo mucha investigación en los años 80. Incluso el National Council of Teachers of Mathematics publicó este libro sobre la resolución de problemas en la escuela de matemáticas y ahí varios muestran las investigaciones que hicieron, pero al paso del tiempo se vio que aprenderse las etapas de Polya, incluso algunas de las preguntas que él se planteaba, no necesariamente ayuda a tener éxito en la resolución de problemas, depende de otras cosas. Aunque Polya sigue siendo un referente y muchas de sus ideas son muy valiosas, realmente creo que se le ha aplicado mal en la enseñanza o se le ha entendido mal como se hizo con Piaget. En particular, por ejemplo, Polya decía esto, para un matemático, pero fíjense, aquel que es activo en la investigación, aparece todo esto como un juego de la imaginación. Pero fíjense, previamente hay que imaginar el teorema antes de demostrarlo. Y nosotros les damos el fin de la película al principio de las clases. No los dejamos que gocen de imaginar cosas, de reflexionar, de hacerse bolas, de cometer errores. Ya les damos el final de la película y les decimos cómo se aplica eso, ¿sí? Esto es vital, hay que imaginar la idea de la prueba antes de ponerla en práctica. Las demostraciones, ni siquiera las demostraciones en matemáticas nacen por inspiración, uno las tiene que idear, tiene que ver cómo parte de las hipótesis a lo que tiene que demostrar, ¿verdad? Y termina concluyendo que los aspectos matemáticos primero se imaginan y luego se prueban. Y nosotros damos el final siempre al principio. Por otro lado, hablaba de que si el aprendizaje, que en realidad ahora es más bien construcción de conocimientos, ya el término aprendizaje está bastante devaluado, porque tiene que ver con la idea de que obtenemos el contenido de los objetos de manera inmediata y lo llevamos para así lo podemos atrapar. En cambio, el constructivismo plantea que nos acercamos paulatinamente al objeto de conocimiento. No sabemos si lo hacemos de buena manera o no, podemos retroceder, tomar otras vías, etcétera, ¿no? Eso es otro tema por discutir. Bueno, pero si nosotros queremos que los estudiantes aprendan a descubrir cosas matemáticas, les tenemos que brindar la oportunidad. ¿Y esto dónde se da? En la resolución de problemas. Primero que imaginen y luego que prueben las formas de encontrar las soluciones, ¿no? También se refería de manera más general
que los estudiantes, si no pasan por la sensación de resolver problemas, no le darían sentido a la matemática. Y esto es muy importante. La matemática que ven los matemáticos puros y las matemáticas que se ven en los niveles más bajos de aplicaciones con cosas cotidianas, que no por ser más bajos son menos importantes, pero todas tienen que ver con una misma situación. Y esa es la que se debe preservar. Voy a tratar de explicarles cómo se hace esto. Bueno, otro autor que fue muy importante y que descubrió cosas interesantísimas, y voy a comentarlas un poco, es Alan Schoenfeld, que en los 80 sacó este libro Mathematical Problem Solving, donde habla de que en la resolución de problemas influyen los recursos, o sea, lo que se sabe, las fórmulas, los procedimientos que ya conocen. Sí, eso de alguna manera opera, pero hay otras cosas como el tener heurísticas. ¿Qué son las heurísticas? Es como eso de trazar una perpendicular, una línea paralela, una diagonal, como sumar y restar algo para poder encontrar un límite o resolver una ecuación. Pero tener los recursos y heurísticas no tiene sentido si no hay control sobre ellos. Es decir, yo les puedo platicar de que he puesto a maestros de muchos niveles a resolver este problema. Se les da un cuadrilátero feo, así horrible, que no tiene lados iguales ni ángulos iguales, ni nada, solamente tiene 4 lados. Es horrible este cuadrilátero. Y si les pide que encuentren un triángulo que tenga exactamente la misma área que el cuadrilátero. Bueno, no exagero si digo que más de 3,000 maestros lo han intentado y solamente 2 han dado una solución razonable. Y tiene que ver más con geometría que con otras cosas. Entonces, la gente puede tener recursos, puede tener heurísticas, pero no puede no saber dónde acoplarlas y utilizarlas de manera conjunta para resolver una situación, porque en este caso empiezan a trazar alturas, diagonales, a darle literales a los lados y nunca encuentran nada, ¿sí? La solución depende de puras relaciones geométricas y este es un libro que se resolvió 300 años antes de Cristo y es parte de los elementos, que es justamente construir figuras equivalentes. Se tiene el cuadrilátero, se traza una diagonal, se traza la paralela a la diagonal que pasa por alguno de los vértices que no están en esa diagonal. Se extiende un lado de donde no está el punto por donde pasa la paralela, a donde se cortan, y se une con el otro extremo de la diagonal y así se construye un triángulo. La parte de arriba, como ustedes ven, es un triángulo equivalente al otro triángulo, es decir, deformamos el otro triángulo para hacer un triángulo continuo con la parte de abajo. Y esto podemos decir que el área del triángulo de arriba de los dos triángulos son iguales. ¿Por qué? Porque son triángulos con la misma base y la misma altura porque están entre paralelas. Es muy sencillo resolverlo por geometría, pero a veces no tener control sobre los recursos y las heurísticas nos hace fallar en nuestros intentos. Y otra parte fundamental que hizo Schoenfeld fue hablar del sistema de creencias, porque muchas veces creemos que no somos capaces de hacer matemáticas y eso ya nos fregó la vida. O muchas veces pensamos que las matemáticas son puras fórmulas y eso también nos desinfla y desafortunadamente la escuela provoca esa idea en los estudiantes, ¿no? Entonces, incluso usamos métodos así como el de la mariposita para enseñar suma de fracciones y es igual que darles el algoritmo, nada más que con una mariposita. O sea, realmente se les da al final de la película en vez de que ellos construyan los elementos para encontrar la suma de fracciones sin tener las fórmulas o los procedimientos estereotipados. Bueno, estos elementos vamos a ver cómo se dan en alguna situación. Bien, les voy a platicar un problema que tiene que ver con una cuestión que se trabaja fundamentalmente en los cursos de cálculo, que se tienen 2 puntos y a veces los disfrazan de que hay una industria que tiene que llevar algunos materiales a otro punto, pero para poder llegar al otro punto tiene que pasar por una carretera y lo que se quiere es encontrar un punto de la carretera en donde la trayectoria de A a ese punto y luego de ese punto a B sea mínima para ahorrar combustible y una serie de cosas. Es un problema de optimización. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el punto X que me haga eso?
Eso es lo que tengo que encontrar. Y entonces se empieza a utilizar, se trazan dos triángulos rectángulos, se ve la relación que hay entre ellos, se utiliza el teorema de Pitágoras y bla, 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 ¿no? Entonces ahí les empieza a doler la cabeza a los estudiantes. Y bueno, se saca la primera derivada, es igual a 0, después saca la segunda derivada y bla, 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 así se saca la solución. Bueno, ahí los estudiantes se dice, bueno, qué problema de aplicación tan interesante, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos ese problema. Pero vamos a ver que fíjense que aquí se pueden cumplir las etapas de Polya porque se puede preguntar sobre los datos para comprender el problema, qué relaciones hay entre los datos, bla, bla. Diseñar un plan que es sacar la función, ¿verdad? Sacar la primera derivada, igualarla a 0 y ver si eso me da un mínimo o no. Los valores de eso. Entonces, puedo incluso ejecutar el plan, si se cálculo, y puedo también hacer la comprobación, y en efecto, pues me daría una comprobación, si lo hago. Generalmente nunca hacemos las comprobaciones, ¿verdad? Y ahí nos quedamos, ya terminamos, ya resolvimos el problema con las ideas de Polya, pasamos a otra cosa. No, vamos a analizarlos con otra perspectiva. Fíjense, vamos a ponernos a pensar que puede ser un problema más sencillo. Ahí tengo los dos puntos. Entonces necesito un punto que pase por esta línea, de tal suerte que la distancia de ese punto al punto de más arriba, más la distancia de ese punto al otro punto de más abajo, sea mínima. Entonces, si nosotros nos fijamos, podemos trazar el simétrico del punto que le habíamos llamado B, que es el que está más abajo. Y después unir con un segmento de recta, porque la distancia más corta entre dos puntos es el segmento de línea recta que los une, nos da esa distancia. Yo sé que esta distancia es mínima. Y está este punto aquí, pero si yo trazo una línea completo este triángulo, que va a ser un triángulo isósceles, por cierto, lo completo con esta línea, tengo que esta longitud es la misma que esta, y entonces ya tengo la distancia, ya tengo el recorrido mínimo, que es este. Ya terminé el problema. Fíjense. ¿Por qué tiene que estar esto en un curso de cálculo? Esto tiene que ver más con lo que decía Schoenfeld. Es decir, tenemos recursos, tenemos heurísticas que es hacer, por ejemplo, los trazos auxiliares, pero tenemos control también sobre los recursos y las heurísticas y puedo producir una solución más sencilla. Esto hace ver que este tipo de problemas en los cursos de cálculo es una aberración, pero lo podemos resolver desde la primaria. Veamos otro caso. Tenemos heurísticas y todo eso, ¿verdad? Aquí actúan las creencias también porque a veces creemos que estos problemas de optimización se tienen que resolver a fuerzas con cálculo. Y bueno, esa es una idea equivocada. Pasemos a otro problema. A veces se habla de que se cortan árboles, pobrecitos arbolitos. Se les da en la torre a los árboles, resultan casi cilíndricos, y entonces se quiere aprovechar, hacer vigas donde se aproveche al máximo la madera. Entonces se quiere trazar aquí un corte que es como un rectángulo para hacer una viga, como un prisma rectangular que tenga el mayor aprovechamiento de la madera, ¿verdad? Entonces eso conduce a que basta con trazar un rectángulo que tenga la mayor área posible, porque el largo es el mismo y entonces va a depender el aprovechamiento del contenido de la madera, va a ser nada más a partir de la sección que se trace aquí. Y entonces hace lo mismo, se traza un rectángulo, se ve que puedo encontrar relaciones ahí entre dos triángulos rectángulos, se hace una relación, se empiezan a aplicar trabajo, es decir, se puede seguir los pasos de Polya y encontrar la solución. Esto obviamente es otro dolor de cabeza, es otro aburrimiento, etcétera. Y vamos a ver cómo, si yo tengo un mejor control sobre mis ideas, puedo hacerlo. Pienso un poquito y digo, bueno, como vemos, no es necesario trabajar con todo el círculo, basta con la mitad. Y trazar un rectángulo implica trazar un triángulo rectángulo en la media circunferencia. ¿Y cuáles son los triángulos rectángulos en la media circunferencia que tienen la altura mayor para que me dé la mayor área? Pues son estos los que tienen la altura igual al radio y son triángulos isósceles. Entonces quiere decir que la sección debe ser un cuadrado.
y ya terminé. ¿Sí? Entonces, esa falta de control sobre las ideas matemáticas siempre nos conduce a exageraciones, no solo en las matemáticas y sus aplicaciones, sino también en la enseñanza. Entonces, vemos que es importante los desarrollos que se están haciendo en las ideas sobre la resolución de problemas. Por ejemplo, nosotros podemos plantear la idea de extraer la raíz cuadrada de un número. Y generalmente lo que se hace es, a ver, muchachos, así se hace. Ejemplo, chin, chin, chin. Y después, a ver, ahora les voy a poner otro si no me han entendido. Y les voy a poner otro si no me han entendido. Y si siguen sin entender, les voy a dejar como 500 raíces cuadradas para que vean que sí me pueden entender, ¿no? Pero esto se lo tienen que aprender de memoria. O si lo puedo ver, incluso puedo trazar un proceso de solución como un esquema, ¿verdad? ¿Sí? En donde puedo ver qué pasa si sucede esto, si no sucede esto. El otro es como hacer un programa de computadora, ¿verdad? O lo más sencillo es, hago un juego con piezas que sé que una vale 10, otra 100, otra 1, y decir, con esta formen un cuadrado. Que efectivamente lo que quiero es el lado de un cuadrado que tenga esta área de 969. Pero pues el que puedo formar rápidamente es el de 900, ¿verdad? Y aquí puedo encontrar las analogías con los pasos que me conducen al algoritmo de la extracción de la raíz cuadrada, porque después tengo que rellenar los lados y me va a faltar rellenar un cuadrito. Y después relleno el cuadrito, pero entonces ahí veo que tiene sentido multiplicar por el doble o duplicar la raíz y bla, 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 bla. ¿Sí? Todo eso sale si yo lo hago con material manipulativo. Entonces hay 3 acercamientos. Y aquí parto de un problema que es con estas piezas construir un cuadrado. Y si le sobran piezas, no importa, pero construyame el cuadrado que se puede construir con estas piezas. Y esto me da la pauta para poder después hablar del algoritmo y tal vez para después hacer un sistema que me permita encontrar la raíz cuadrada en cualquier momento. De tal suerte que la resolución de problemas no tiene que ver con fórmulas ni con procesos. No le tengo a veces que enseñar nada al estudiante para que enfrente la resolución de problemas. Es más, yo les diría, los primeros problemas que se resolvieron no se tenían ni fórmulas ni nada. Se resolvieron con puras ideas, con inspiraciones, con la intuición, buscando cómo relacionar las cosas, ensayando y equivocándose y superando esos errores, ¿no? Todo eso tiene que ver con la resolución de problemas. No las llevemos a que apliquen una fórmula, ¿sí? Incluso ni siquiera podemos pensar en que deben de usar los mismos símbolos, sino que se imaginen cosas, como decía Polya, para que se puedan hacer algunas situaciones. Incluso aquí en el ejemplo de formar un cuadrado con ciertas piezas, es hacer la transferencia de un problema aritmético, pasarla a un problema geométrico. Hay muchas cosas que están en juego en la resolución de problemas y a veces por ponérselos aparentemente para que ellos lo puedan resolver dadas unas fórmulas o unos procedimientos, nos equivocamos totalmente el camino. Esto fue estudiado por matemáticos como Hadamard en este libro, La psicología de la invención en el campo de matemática, donde habla mucho de cómo surgen las ideas matemáticas y este es un libro fundamental para quien se quiera meter en el tema. Pero vean de qué año es, de 1945. Otro es Rubinstein, un psicólogo ruso, que habla de los procesos de análisis y síntesis y justamente en los procesos de resolución de problemas. Y hay otro ruso, Krutevsky, que hizo un libro sobre las habilidades matemáticas de los niños en edad escolar, y que es muy interesante y tiene mucho sentido para los demás, ¿no? Todos estos elementos que estoy viendo, me estoy yendo un poquito más rápido porque veo que el tiempo ya se ha pasado. Un problema no es solamente resolver un problema, sino también identificarlos. La determinación de algo que es un problema depende de la experiencia, porque para el maestro puede ser algo que puede resolver, pero para el estudiante no. Entonces el maestro puede utilizar ese hecho para plantearles cosas importantes, ¿no? Influye el contexto, él no debe inmovilizar el problema porque entonces no hay la voluntad para resolverlo. La implicación es una búsqueda de resolución, no la aplicación inmediata de procedimientos dados
La resolución de problemas no implica una sola rama de la matemática, es un proceso muy amplio, ¿sí? Y que no concluye con encontrar la solución. Esta cosa es también muy interesante. Es importante considerar la historia que tiene el problema, pero sobre todo que cuando termino de resolver un problema, lo más importante es que puedo generar otros más. Y esta es una base para la enseñanza vía resolución de problemas. Esto no se puede aplicar en los currícula, las currícula actuales porque siguen hechas por contenidos. El tema A, el tema B, el tema C, la unidad A, la unidad B, la unidad C, el módulo A, el módulo B, el módulo C. Y dicen que aquí está como un enfoque la resolución de problemas. Esto no tiene sentido. Porque si un currículo está hecho con la resolución de problemas, con el enfoque, la resolución de problemas tiene que ser el eje y no los contenidos matemáticos. De tal manera que el estudio, el plan alterno del diseño curricular tiene que ver con situaciones que provoquen ciertos procesos de resolución de problemas y los contenidos van a ir apareciendo en el camino, no van a ser el objeto principal. Este es un defecto de las propuestas curriculares actuales que siguen elaborándose como en la didáctica tradicional. Y esto va a tener una atención más en el desarrollo de habilidades, más que de competencias, yo digo, porque el desarrollo de habilidades matemáticas es fundamental en la formación de los estudiantes. Bueno, les voy a poner un ejemplo rápidamente. Se utiliza un recipiente para mezclar dos componentes. Con una llave se vierte uno de los dos componentes y con otra llave se vierte el otro, ¿no? Entonces, una llave lo puede llenar el depósito en 10 minutos si trabaja sola, la otra lo va a llenar en 20 minutos si trabaja sola. Y el problema es cuánto tiempo se tardan en llenarlo ambas para hacer la mezcla con esa proporción. Entonces, ahí va una llave, lo llena en 20 minutos, otra llave trabajando sola lo llena en 10 minutos. Y la pregunta, trabajando las dos juntas, ¿en cuánto tiempo lo llenan? Ese es un problema muy sencillito. Si alguien me dice, es que necesita hacer, bueno, es práctico, así se hacen las mezclas, ¿sí? Bueno, si nosotros dejamos al estudiante solo, lo que hace es jugar con los datos, hacer permutaciones con los datos, aplicar operaciones con los datos y a ver si le da. Entonces dice, pues no sé si sirva, pero si no me da resultado, pues hago otra cosa, le aplico o hago otra operación y ya, ¿no? Lo principal es que antes de hacer hay que pensar en qué elementos están en juego, cómo se relacionan, cuánto tiempo razonable que sea el resultado. Porque lo que estamos pidiendo en este caso es una estimación, es distinguir lo posible de lo factible. Porque lo posible es como actúa el primer estudiante, donde busca permutación de elementos y a ver si le atina, ¿no? Y el otro se mete en el problema, reacciona para tratar de entenderlo y esto sustituye la etapa de comprensión del problema de Polya. Y pueden decir, bueno, se tardan la mitad de qué, o dos, pues no, tampoco, o 10 minutos, no, porque se derrama, 20 minutos, no, porque se derrama, 15 también se derrama, porque una sola llave lo llena en 10 minutos. Bueno, entonces que sea la mitad, 7.5. Ah, bueno, eso todavía puede ser, pero bueno, si le quiero bajar, puedo poner 6 o 5. Y entonces ya tienen una mejor idea, ya saben cuál es el objetivo, a qué deben de llegar más o menos. Ya no le van a preguntar al maestro, oiga, ¿voy bien? Si les da alguna solución de las que son poco factibles, pues obviamente tendrían que ensayar otro camino. Eso es la estimación. Es una habilidad fundamental en la vida. Entonces, les voy a dar algunas formas que lo resolvieron algunos estudiantes. Por ejemplo, uno decía, a ver, en 10 minutos lleno 2 tancos, en 20 minutos lleno 1. Entonces, cada uno me aporta un tercio, entonces va a ser un tercio de 20 minutos. Ya, se da la solución. Otro decía, bueno, puede ser que yo esté llenando en 10 minutos y en 20 minutos en uno la mitad y en el otro un entero. Entonces en 20 minutos lleno 3 medios y entonces saco la solución de manera inmediata haciendo una pequeña operación. Esta es más interesante porque decía, en 20 minutos yo puedo llenar el tanque con una llave y la otra en 10 minutos, pero si hago 2 llaves con la de 10 minutos, tengo 3 llaves de 20 minutos y entonces la solución va a ser 20 entre 3. ¿Sí?
Como ustedes pueden ver, aquí no usaron simbologías, solamente razonaron, y esto es lo que hay que lograr con los estudiantes, y voy a explicar por qué después. Bueno, aquí están los métodos que hacen los maestros que están en formación. Pintan figuritas, van viendo cómo se está llenando el tanque y de ahí sacan relaciones. El maestro que está en formación está más cercano al estudiante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se da cuenta que hay una relación de 1 a 2 o 2 a 1, pero los niños lo hicieron más rápidamente, fueron estudiantes de primaria y secundaria, ¿sí? De tal manera que no es necesario depender de la simbología para encontrar las ideas matemáticas que me ayudan a resolver el problema, ¿sí? Otro puede decir, pero no sé cuánto le cabe al tanque. Entonces el maestro le puede decir, ¿sabes qué? Pone lo que quieras. Generalmente ponen 100 litros. Y entonces empiezan a hacer relaciones de cada llave con los 100 litros. Y finalmente llenan el tanque y empiezan a sacar conclusiones. Pero después dicen, bueno, ¿qué pasa si son 200 litros? ¿Ah? Y ven que les sale el mismo resultado. Y con ello, ellos solitos se dan cuenta que la capacidad del tanque no es importante, ¿sí? También pues, se puede invocar con magia a fracciones que sumen 1, ¿verdad? Porque esa es la idea, y que con multiplicación sea 2/3, y entonces podemos sacarlo así. Esto se llama flexibilidad de pensamiento, que es una de las habilidades básicas que detectó Krutewski en su estudio. Se puede resolver siempre de varias formas porque esto me permite identificar cuál es la mejor forma de solución. Esto tiene que ver con algunos principios actuales de la ciencia. Por ejemplo, este es un dibujo clásico para explicar algunas ideas de la mecánica cuántica y del principio de dualidad, que yo puedo tener un cuerpo en el espacio y si lo veo desde diferentes perspectivas, veo cosas diferentes, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que analizar esas perspectivas, aunque estemos hablando de la misma situación. Entonces, después les puedo pedir, bueno, ese de llaves, a ver, planteen problemas iguales con los mismos datos. Y entonces salen estos que son muy conocidos. Con otros textos, porque bueno, son niños y a veces se refieren a otras cosas. Pero tienen los mismos. Y yo les digo, a ver, cambien los datos. Y entonces empiezan a inventar otros problemas y otros contextos. ¿Esto para qué? Porque aquí se empiezan a dar cuenta que los métodos que resuelven los 2 primeros problemas no necesariamente resuelven los otros y se crea una necesidad. Porque el estudiante dice, ay, pero si ya lo sabía resolver y ahora no me sale, ¿qué es lo que pasa? Y entonces ahí es cuando entra el maestro y lo tiene que conducir a ver más allá de lo que había pensado, ¿sí? ¿Qué métodos me sirvieron? ¿Cuáles no fue posible aplicar? ¿Con qué tipos de problemas sirvieron los métodos anteriores? ¿Qué nuevas formas para abordar los problemas planteados se pueden cerrar? Por eso los contenidos están puestos en un lugar secundario y el eje es la resolución de problemas. Así debería estar planteado el currículum. ¿Cuándo fallan los métodos? ¿Qué los hace fallar? Etcétera, ¿no? Bueno, esto me acerca a analizar relaciones de proporcionalidad, por ejemplo. Y lo puedo hacer por cada minuto y después hacer una aproximación, usar la regla de 3, lo que se conoce como la regla de 3, ¿sí? Y después puedo trabajar también, si el contenido son relaciones algebraicas, lo puedo hacer y hay muchas maneras de expresarlo. Este es el método favorito de los maestros que están trabajando ya en servicio. ¿Se dan cuenta lo alejado que están de los estudiantes? Esto lo podemos hacer haciéndolo paulatinamente, analizando cada llave por cada minuto y después combinándolas y así encontramos el modelo, que es justamente la expresión algebraica que me ayuda. Y esto me va a ayudar a mí para otras cosas. Tengo un modelo matemático. Entonces, lo que yo tengo que tener en la mente no son datos aislados, sino la estructura matemática del problema. Esto es lo que Krutewski llama memoria matemática. Porque si me quedo en datos, en aspectos particulares, no voy a encontrar cosas interesantes. Entonces puedo empezar a ver qué pasa si cambio datos, ¿verdad? Y empiezo a evaluar los métodos. Y entonces veo que este modelo es de mucha utilidad y puedo hacerlos con contexto o sin contexto, ¿sí? Realmente ahí tomo conciencia de que no solamente estoy resolviendo un problema, sino un montonal de problemas, ¿no?
¿sí? ¿Se puede ampliar? ¿Puedo tener más llaves? Claro. ¿Puedo cambiar la literal? Claro, por son símbolos, esos se pueden cambiar, ¿sí? Y entonces generalizo el modelo, ¿sí? Después puedo decir, ¿y qué pasa si hay fugas? Ah, entonces estoy jugando con el problema, estoy viendo varias posibilidades y estoy generalizando más el modelo. Y entonces empiezo a ver que la matemática tiene otro sentido aquí. Entonces también me puedo plantear qué pasa si yo quiero que se llene el tanque en 7 minutos y no en 6, 2/3, y una llave lo llene en 10 minutos, ¿en cuánto tiempo lo debería de llenar la otra? Y entonces así me voy encontrando relaciones, pero eso le llama reversibilidad grotesca. Y entonces lo puedo hacer para 2 llaves, para más llaves, dando la expresión simbólica abajo en el denominador de la relación entre las 2 llaves. Una la llena el doble de la otra, una llena el triple, otra llena la mitad, otra la séptima parte y así. Entonces estoy pudiendo comparar diversas situaciones, o incluso puedo plantearme el problema de que se debería de llenar el tanque original en 6 minutos 2/3, pero se está llenando en otro. Entonces debe de haber una fuga y entonces puedo hacer cálculos para encontrar la fuga y cuánto estoy perdiendo. Esto es la propuesta didáctica realmente, hacer estimaciones, imaginar, intuir, no encadenarse a procedimientos estereotipados, cambiar de contextos, cambiar de datos, ampliar condiciones, dada una respuesta, encontrar datos adecuados. ¿Por qué? Porque la estimación me permite la comprensión del problema y es una habilidad necesaria. La flexibilidad es imaginar, intuir y llegar a ciertos resultados. Esto mejora la autoestima de los estudiantes y se ponen muy contentos, ¿sí? Cambiar de contexto me permite generalizar y ver que estoy haciendo más que un solo problema, porque a veces el mismo problema los ven los estudiantes como problemas diferentes. Cambiar los datos es para evaluar procedimientos y sentir la necesidad de incorporar otros procedimientos, probar un nuevo modelo, ampliar las condiciones, y la reversibilidad es casi algo que no se preocupa y tiene que ver con la comprobación de las soluciones. Esto no se puede lograr de un momento para otro, hay que cambiar paulatinamente, hay que desalojar los planes de estudio de contenidos innecesarios, se tiene que hacer una reflexión sobre eso. Hay que romper con el prurito de los resultados positivos inmediatos. Generalmente en educación se piensa que cambio un currículo e inmediatamente debe haber buenos resultados. No, es un proceso, somos humanos, pasamos por procesos y si tomamos en cuenta a Piaget, eso nos lleva un tiempo. Bueno, debemos de evitar dar los algoritmos. Alguien me preguntaba, ¿cómo sé si estoy en una clase tradicional o una clase diferente? Si empiezas dando una fórmula, si empiezas dando un algoritmo, estás en una clase tradicional, porque vas a seguir con ejemplos y vas a poner ejercicios. Aquí lo que debemos de hacer es impulsar a los estudiantes con nuestras sugerencias a que encuentren las relaciones y al final ya les podemos ayudar a encontrar los saberes que les llaman institucionales. Después, esto implica incorporar poco a poco cambios. Algunos maestros me decían, oiga, es que en eso me llevaría yo una semana. No importa, hazlo en un solo contenido. Y lo demás hazlo igualito. El año que entra, como ya sabes cómo hacerlo con un solo contenido, hazlo con otro. Ya tienes 2 experiencias para el otro año y así te vas. Y si lo haces con tus compañeros es mejor. ¿Por qué? Porque la educación es algo tan serio que no lo puede hacer uno solo. Tiene que ser con consensos y con la consulta de todos nuestros colegas, ¿sí? Y también podría incorporar manipulativos o tecnologías en todos estos procesos para reducir los casos. Bueno, les presento otro problema que hemos ensayado y hemos visto resultados interesantes. Es un problema, es absurdo porque, bueno, ¿quién va a estar contando los saludos de mano? Y bueno, ¿cuántas personas hubo en la reunión? Pero bueno, los estudiantes los toman como algo serio y hasta los escenifican, los pueden dramatizar. Y entonces con eso se dan cuenta, ¿verdad?, de cuál es la solución. ¿Sí? También pueden hacer un dibujito y se dan cuenta de esto. También pueden hacer dibujos de manos donde se están dando los saludos y encuentran la solución. ¿Sí? O algunos dicen, es que esto lo puedo ver con técnicas de conteo y entonces empiezan a dar fórmulas y esto es lo que no se debe hacer, pero tiene una relación con eso. Este contenido yo lo puedo meter para que se vean las relaciones que se pueden plantear matemáticamente.
Puedo ver números figurativos o números poligonales, ver los números cuadrados y ver qué relación tiene esto con los números triangulares y encontrar una fórmula para resolver esto. Y después puedo ver el conteo de las diagonales de un polígono, y esto es una generalización del problema, es decir, estoy ampliando la visión del problema y estoy viendo que ese problema tonto de los saludos me resuelve un montón de cosas. Y entonces puedo ver que hay muchas relaciones entre muchos contenidos y hacerme preguntas. ¿Será válido un dato de 25 saludos? Y si hay 120 personas, ¿cuántos saludos habrá? Ya no tengo que contar porque ya sé el proceso de solución, ¿sí? O si se saludan de a 2 besitos, como lo hacen en algunos países, ¿cuántos saludos se darán? Etcétera, etcétera. El chiste es jugar con las cosas. Puedo plantear problemas similares, pero que hablen de otros contextos. Y esto me puede dar varias experiencias importantes. Polya hizo estos mandamientos para los maestros. Polya, como el precursor de la resolución de problemas, dése cuenta que la mejor manera de aprender algo es descubriéndolo por uno mismo. No hay que darles la solución a los estudiantes. Dé a sus estudiantes no solo información, sino el conocimiento de cómo hacerlo. Promueva actitudes mentales y el hábito del trabajo metódico. Permítales aprender a conjeturar, por favor, no repetir, ¿sí? Permítales aprender a comprobar, en fin. Pero sobre todo, veamos el último, sugiérales. No hagan que se lo traguen a la fuerza, ¿sí? Hice un libro y después lo hice con otro colega, le metió algunas ideas que se los voy a facilitar, que es el relajamiento de axiomas en una teoría matemática. Lo podemos ver como el relajamiento de datos o condiciones en la resolución de problemas. El refuerzo de datos o condiciones es el refuerzo de axiomas o de las condiciones en las cuales está sentada la estructura matemática. También lo puedo ver en la resolución de problemas. El estudio de situaciones análogas, que son estructuras próximas, estructuras axiomáticas próximas, también se da en la matemática pura y lo puedo ver en la resolución de problemas. La creación de estructuras sometidas a exigencias previas puede ser en los problemas, crear problemas que se someten a estructuras, a exigencias también planteadas de antemano. Estos 4 métodos planteados solamente con axiomas, no con problemas, son los métodos de descubrimientos planteados en matemática por Choquet. Es decir, estamos haciendo vivir la experiencia matemática a los estudiantes solamente con los problemas. Y les voy a plantear este ejemplo rápidamente porque creo que ya me estoy comiendo mucho tiempo, que es, tengo 3 términos de una situación aritmética, de una secuencia aritmética. Aquí tienen 2 de ellas, por ejemplo. Tomo 3 términos de eso y otros 3 términos de la otra, planteo 2 ecuaciones y la puedo resolver a mano o la puedo resolver con una calculadora. La solución es -1 y 2. Bueno, le estoy planteando un problema matemático para que vean las diferencias y es muy interesante este problema. Ahora voy a tomar otras 2, ¿sí? Tomo otra sucesión aritmética y tomo 3 términos consecutivos, planteo las ecuaciones con esos términos, el sistema de ecuaciones, las resuelvo y me vuelve a dar la misma solución. A ver, tomo otras, incluso de una misma tomo una parte y otra parte después, planteo las ecuaciones correspondientes y me vuelve a dar la misma solución. Tomo una y tomo el doble de esos datos y a mí me dice que es indefinido. ¿Por qué? Porque es exactamente la misma secuencia. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que tiene un número infinito de soluciones porque es la misma ecuación. Aquí, por ejemplo, puedo tomar esta, la duplico, pero tomo otros términos y ahí sí me sale y me da la misma solución. Bueno, esto lo puedo comprobar por determinantes. Escribo en abstracto las cosas, hago el determinante y me sale que una solución es -1 y la otra tiene que ser por fuerza 2. También puedo resolver el sistema por el método de suma y resta y encuentro las soluciones sin ningún problema y me sale que es -1 y 2. O puedo formar una familia de rectas que tengan eso y ver que siempre que x vale -1, la ordenada siempre va a ser 2, de tal manera que por el punto -1, 2 pasa una familia de rectas donde sus coeficientes están en términos de una progresión aritmética. Pero después me puedo preguntar, bueno, ¿y habrá otras cosas similares a estas? Y pues sí, la puedo sacar. Esta es la que vi, aquí está la secuencia aritmética y aquí hay otra secuencia aritmética.
y me da esas soluciones, ¿verdad? Pero puedo tener otra, por ejemplo, la secuencia aritmética en una, pero el término, el primer término es la constante y le uso las dos así y la solución que siempre me va a dar es esta, ¿verdad? O lo puedo hacer poniendo el segundo término de las ecuaciones como la constante y me va a dar otra solución. Y puedo jugar con eso y divertirme mucho como matemático. ¿Sí? Bueno, estas son las diferentes enfoques de la resolución de problemas, pero en particular yo lo veo como una manera de enseñar matemáticas y creo que se puede hacer y creo que el cambio no va a ser rápido, pero sí va a ser muy importante. Ya lo hemos hecho de manera experimental con algunos maestros de educación secundaria y vemos que ha resultado muy positivo, sobre todo en los estudiantes. Y también el maestro termina aprendiendo muchas cosas de sus estudiantes. Estos problemas son abiertos porque a veces hay que analizar los significados inherentes a los datos y a las operaciones o utilizar los recursos tecnológicos y su relación para ver las habilidades matemáticas que se desarrollan en la resolución de problemas. Crear el desarrollo curricular realmente en el enfoque de resolución de problemas y crear programas de actualización de los maestros para la enseñanza vía resolución de problemas. No basta decirles que resuelvan problemas, hay que ver cómo, dándole más énfasis al problema, cómo lo relacionan con contenidos. Y en suma, esto es lo que yo quería platicar con ustedes. Como los raperos, tiro mi micrófono. Ahí tienen un email para comunicarse conmigo si así lo desean. Y ¿por qué aparecieron esos libros? Porque estos libros los voy a poner a su disposición. Cualquiera los puede bajar acudiendo a esta dirección. Es una dirección de WeTransfer. De ahí puede bajar los 4 libros. Este libro no lo hice yo, lo hizo un investigador de Estados Unidos, pero lo tradujo el Comité Interamericano de Educación Matemática y bueno, como él nos dijo que era gratuito, pues lo estamos ofreciendo porque es un libro sobre una relación que va desde preescolar hasta educación superior. Y ese libro que les decía sobre saber matemáticas es saber resolver problemas, que es el enfoque más o menos. Son borradores, de hecho, de un libro que estoy trabajando. Este es para hacer con manipulativos matemáticas de todos los niveles y este es sobre el uso de los errores en la enseñanza de matemática. Espero que sean de su agrado y de utilidad. Yo con esta me despido, como dicen los corridos mexicanos. Yo con esta me despido y ahí los dejo para mañana. Muy bien. Extraordinario, doctor Mancera, su ponencia. Creo que con la facilidad y la gran sabiduría que usted tiene, nos motiva a todos los maestros que estamos atentos a esta disertación a continuar mejorando nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. En estos momentos vamos a pasar a la ronda de preguntas. Vamos a tener este espacio y para ello vamos a empezar con una pregunta que nos hacen desde el Facebook. Jessica Wilson pregunta, ¿cómo se aplicaría el método Polya en los problemas que tengan que realizar problemas de regla de 3 y que sea de mayor comprensión para los estudiantes? Bueno, yo respondería que creo que lo que traté de decir es que no hay que tomar a Polya como una estrategia didáctica, porque Polya lo que hizo fue reflexionar cómo él resolvía problemas matemáticos, no para enseñar. Entonces, yo más bien, yo daría las cantidades, las pondría en algún contexto, ¿sí? Y los pondría a jugar con ellos. Si uso manipulativos, pondría cuadrados de un color y cuadrados de otro, y vería que si duplico, ¿qué me da? Y vería si triplico, ¿qué da? Y después les digo, si hago 10 veces esto, ¿qué me daría? Como ya no les alcanzan los cuadrados, tienen que hacer conjeturas, y entonces plantearse cómo calcular eso que me debe de dar. Eso es más importante que seguir, porque si no, cambiamos el algoritmo por los pasos de Polya. Y eso no tiene mucho caso. Lo que yo les estoy sugiriendo es que hagan pensar a los estudiantes y que a la vez también pensemos nosotros. Yo no vería a Polya como una solución, vería como alguien que es obligatorio leer porque nos da ideas.
pero no algo que nos dice cómo enseñar. Eso le corresponde a cada maestro y cada maestro tiene que hacer su esfuerzo personal para realizar la tarea. Incluso he tenido maestros en un estudio que hice, donde un maestro, pero un maestrazo, así, que aplicaba todo el método de resolución de problemas en la enseñanza cotidiana. Lo filmamos, hicimos la grabación, transcribimos lo que hizo, se lo pasamos a otros maestros, y lo que hizo ese maestro de manera maravillosa en sus grupos, no lo pudieron hacer otros. Cada maestro de alguna manera lleva su ritmo y sus formas. ¿Por qué? Porque se expresa de ciertas maneras, se mueve de cierta manera en el pizarrón, se relaciona de manera diferente con los estudiantes, etc. Pero lo que es la base de esto es pónganlos a pensar. Busquen actividades donde ellos solitos vayan conjeturando sobre las cosas y ayúdeles, no les dé la respuesta, ayúdeles a que se den cuenta de cosas. Muy bien, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Continuamos. Hay una frase que ha marcado, creo yo, a todos los maestros, y es: el maestro debe aprender a leer el pensamiento de los estudiantes para que aprendan a resolver problemas. En este sentido, ¿por qué usted menciona que las matemáticas no solo debe partir de lo contextualizado? Porque, miren, en realidad, si ustedes se ponen a pensar, tenemos básicamente la idea de que los problemas tienen que ver con cosas cotidianas. Pero la verdad es que hay problemas en varios niveles, como dije al principio. Hay cosas que tienen que ver con la física, que no es cotidiano, o con la química, que no es cotidiano, ¿sí? Algunas cosas pueden ser cotidianas, pero otras en general no, ¿sí? Y uno siempre piensa que deben ser los boletos del autobús, las compras en la tienda, etcétera. Y eso es una parte de la formación del estudiante. Pero los problemas, para poder avanzar en matemáticas, tienen que irse desprendiendo cada vez más de estas relaciones cotidianas. Por eso les puse el de las ecuaciones al final. Es un problema totalmente matemático, ¿sí? Y que se puede trabajar y tener mucho interés para algunos estudiantes del nivel medio superior, que es el preuniversitario. Entonces, yo creo que eso es lo que debería de enfatizarse. No le tengamos miedo a los problemas matemáticos, ¿sí? De hecho, hacer origami o hacer eso son problemas matemáticos. El problema es que a veces se queda nada más en la actividad de hacer la figurita y no se ve nada de geometría. O sea, se sacan las figuritas bien bonitas, pero no se sacan relaciones geométricas, ¿no? O se hacen algunos jueguitos donde sí, los niños están muy divertidos y todo, pero no ven nada de matemáticas. Entonces, la idea es que el maestro haga todo eso, que lo sabe hacer muy bien, pero que le coloque el objeto de enseñar la matemática, ¿no? Incluso en algunas cosas con el uso de software, y lo he estado viendo en esta enseñanza a distancia, es el hecho de que les ponen el software para que les dé la solución. No, cambien los datos, hagan otras cosas, vean cómo se relacionan las soluciones. ¿Para qué les dan el software? Para que les dé la solución, háganlos pensar y que se sorprendan de las cosas que hay, ¿sí? Porque si no, entonces estamos haciendo la misma enseñanza tradicional con tecnología y va a ser tan mala como no usarla, ¿sí? La tecnología tiene un uso y la clase que se da comúnmente es la misma. Ya les puse la liga de los libros en el chat. Entonces, realmente lo que es importante es que se diviertan. No les digan, todos nos enojamos cuando nos dicen el final de la película, ¿sí? ¿No les ha pasado a ustedes que dicen, oiga, voy a ver tal película? Y dicen, sí, ay, qué bueno, porque fíjate que termina así, que el mayordomo mata al que sabe que, bueno, ¿para qué me la cuentas? Ya no voy a verla, pues ya me la contaron, ¿sí? Y eso hacemos en las clases de matemáticas. Al empezar con las fórmulas y los procedimientos estereotipados, les estamos contando el final de la película, mientras necesitamos que disfruten, encontrar relaciones, que hagan supuestos, que conjeturen, que se equivoquen, ¿sí? A lo mejor no lo puedo hacer en todos los contenidos, pero pues háganlo por lo menos uno al año, ¿sí? Uno chiquito al año, ¿sí?
Ya como saben manejar eso, de una vez, si lo hacen con otros maestros y otros manejan otros contenidos, van a tener más actividades para hacerlas en el año. Por eso es muy importante este tipo de eventos, porque permite a los colegas relacionarse y tal vez trabajar juntos, aunque no estén en la misma localidad. Porque ahora ya sabemos que podemos usar las plataformas para comunicarnos. Ya sabemos que podemos hacer reuniones virtuales, porque muchos no tienen el mismo horario porque trabajan en varios lados, pero pueden ponerse en un tiempo conjunto desde su casa y hacer cosas conjuntas. Entonces, hagamos que los estudiantes se diviertan, no que nomás estén aprendiendo de memoria las cosas. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos una siguiente pregunta de Milton y nos dice, ¿a qué podríamos relacionar el miedo o abstinencia del educando a participar en la construcción de conocimientos matemáticos? Pero lo mismo que nos da miedo a nosotros y nos hace que no nos metamos en otras cosas. Hay cosas que no nos gustan y por más que nos digan, no las vamos a hacer. ¿Sí? Yo he tenido estudiantes que tienen que hacer su tesis de maestría y nunca la hacen, porque les da una flojera escribir. Y ya se pasaron estudiando 3 años y no pueden sacar su tesis. O sea, los estudiantes reaccionan igual que nosotros. Por eso es importante que les pongamos actividades donde ellos se les hagan cosas familiares, que piensen y que vean que pueden encontrar soluciones o caminos para trabajarlo. Y de ahí, ya una vez que los tenemos enganchados, ya los podemos jalar nosotros hacia la disciplina. Esta idea de empezar con fórmulas, y eso ha provocado que los estudiantes digan, es que tengo que aprenderme las cosas de memoria para poder salir bien. Y no es cierto. Los matemáticos no se aprenden las cosas de memoria. ¿Sí? Son bien distraídos. Hacen puras tonterías en su vida. ¿Sí? No tienen bien claro eso. Los estudiantes tienen que disfrutar la experiencia en el salón. Por lo menos una partecita del curso, no sean gachos, una cosita chiquita, pero que hagan sentir a sus estudiantes de manera diferente para que vean que con las matemáticas se pueden hacer cosas muy bonitas y que ellos pueden hacerlo, ¿sí? Si le ponen un problema muy difícil, con datos muy difíciles, que solo el maestro lo puede resolver, pues les van a dar en la torre, ¿sí? Pónganle cosas familiares. Por eso empecé en el problema de las llaves con datos de 10 y 20. La relación es muy clara. Si les pongo 13 y 17, no encontrarían la relación nunca. Y después los complico para que de alguna manera ellos vean, chihuahuas, ¿cómo si lo pude resolver antes y ahora ya no? Oiga, maestro, ¿por qué no? A ver, mira, te voy a dar esta idea, ¿por qué no relacionas esto y lo otro? Y van generando conocimiento, van generando contenidos matemáticos, casi por ellos mismos. El maestro les tiene que ayudar. ¿Sí? Por eso tienen odio a las matemáticas. Por eso nos tienen odio a los maestros de matemáticas. Si ustedes lo hacen bien y se encuentran a sus alumnos en la calle, los van a saludar y se les va a dibujar una sonrisa en el rostro. Si nos ven feo y con miradas insultativas, pues quiere decir que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. ¿Sí? Hagamos que los estudiantes se acerquen, que nos vean bien, y hagamos ese esfuerzo de por lo menos un pedacito del curso, hacer algo que los satisfaga y les haga ver que las cosas pueden ser diferentes. Excelente, doctor. Tenemos una siguiente pregunta de Rosa Fiorella Costa. Ella nos dice, buenas tardes, doctor Mancera. ¿Es bueno que los estudiantes realicen ejercicios antes de que hagan los problemas, o primero que planteen problemas y luego los ejercicios? Pues primero que les demos situaciones, que ellos analicen, que se equivoquen, que se hagan bolas y que el maestro los vaya conduciendo hasta encontrar resultados más o menos consistentes. No importa que utilicen herramientas diferentes, no importa, ¿sí? No es gimnasia mental. Muchos pensamos que las matemáticas es gimnasia mental, que necesitamos ejercitar el cerebro y hacerlo cargar pesas, y ahí es la matemática de donde carga las pesas, ¿no? ¿Sí? Y vemos que muchos gorditos están cargando pesas y siguen gordos, ¿sí? O sea, el repetir tantas veces algo no me asegura éxito en las cosas. Sobre todo en la educación básica,
Se requiere más comprensión para volverlos mejores ciudadanos, para hacerlos más críticos, para hacerlos más pensantes, y eso lo podemos lograr con la matemática. El repetir y ejercitar nada más no nos va a conducir a nada, ¿sí? En muchos de los cursos que hemos dado para los maestros, hay unos muy buenos. Les pone uno cualquier ecuación y se la resuelven los canijos, ¿sí? Les pone luego unos problemas bien difíciles y los hacen, ¿sí? Pero no pueden construir nada nuevo, porque lo que saben hacer es aplicar fórmulas, aplicar procedimientos, y no pueden explorar cosas nuevas. Cuando les damos datos desordenados o datos en exceso, no saben distinguir eso, quieren aplicar los procedimientos a todos los datos. No se dan cuenta que es innecesario hacerlo. Pero si fueran más abiertos y analizaran las situaciones, se darían cuenta, pues son brillantes los maestros. Pero tenemos esa idea que pensamos que para saber matemáticas hay que hacer un chorro de ejercicios. No, hagamos poquitos. Miren, por ejemplo, hagan uno en clase y luego díganle, ya que hicimos esto, ya que resolvimos estas ecuaciones, a ver, voy a cambiar este numerito a ver qué nos da. Si ya tienen otro, pero están reflexionando en el papel que juega esa cantidad en la ecuación. Ahora, pues, vamos a dejar los demás bien y ahora voy a manejar este otro, voy a cambiar este otro, a ver qué nos da. Y esa simple cosa, a partir de una sola actividad, pero modificándola, me da un montonal de actividades donde ellos se van a dar cuenta de más cosas que están repitiendo el mismo procedimiento como pericos locos. ¿Sí? Es bonito decirle al periquito, oye, repíteme, dime hola, ya está el periquito, hola, hola, ¿sí? ¿Para qué queremos alumnos así? Queremos alumnos pensantes. Yo quisiera un perico que yo le dijera, dime hola, y me dijera, no seas payaso, dime una cosa con sentido. Sí, si nuestros alumnos se van dando cuenta de distintas cosas, nos vamos a sentir mejor. Vamos a ver que los estamos cambiando, que estamos haciendo país, que estamos haciendo una nueva generación que nos va a empujar a mejores cosas. Si nada más repiten, van a hacer lo mismo que hicimos nosotros. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Hay que preguntarnos, ¿no? A veces nos sentimos frustrados porque parece que no hemos conseguido nada. Hemos conseguido un montón de cosas, pero como repetimos la misma experiencia, me decía un maestro para descalificarme en una vez, me decía, es que, ¿qué me dice a mí que yo tengo 30 años de experiencia? Y yo le dije, ay, maestro, seguramente es la misma experiencia cada año. ¿Sí? Porque eso hacemos. Al principio es lo que uno hace sus notas y son las mismas que da año con año. El mismo libro que da año con año, no le cambia nada. Pues hasta para divertirnos nosotros necesitamos modificar las cosas, buscarle cosas, plantearle cosas diferentes a los estudiantes, aventarse retos con ellos. Queremos que ellos aprendan desafíos y que resuelvan situaciones y nosotros no lo hacemos. Entonces tenemos que cambiar nosotros para cambiar a las nuevas generaciones. Y por eso es muy importante esta actividad de CDMAT. ¿Sí? Yo realmente los felicito porque es nadar contra corriente y espero que todos los que están viendo el evento y que han participado nos empujen más adelante y nos exijan más. Muchas gracias, doctor Mancera. Tenemos otra pregunta y dice, en la enseñanza de la matemática, dentro de la resolución de problemas, ¿es recomendable que el profesor conozca sobre la didáctica de la matemática? Es que en sí la resolución de problemas, como lo que yo les presenté, es una estrategia didáctica. ¿Sí? Pónganle el problema con datos sencillitos, que no lo inmovilice, pídanle primero que haga una estimación, después pida que lo resuelvan como puedan, después pídele que cambie datos, que cambie contexto, después pídale que analice con qué datos se resuelve, con qué procedimiento se resuelve con ciertos datos, etcétera. Y al final, dele la respuesta y pídale los datos que se acomodan. Esa es una propuesta didáctica. ¿Sí? O sea, la resolución de problemas la podemos ver como propuesta didáctica. No está alejada de la didáctica. ¿Sí? En sí es una forma de hacer la enseñanza. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Creo que le estamos aprovechando al máximo este
tiempo que tenemos, que estamos compartiendo con usted. No importa, en mi casa no me dejan hablar, siempre lo digo, y ustedes sí me dejan hablar un montón. Sí, doctor. Muy bien. Yugen Héctor nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos relacionar con la vida real la matemática en el uso de logaritmos, identidades trigonométricas y cocientes notables? Pues miren, muchas de esas herramientas se crearon para resolver problemas, pero no tienen un paralelismo con la realidad. Es decir, si no lo pueden hacer, es que tienes razón, no se puede. ¿Sí? Miren, pónganse a pensar qué cosas hacemos en matemáticas. Primaria, todos los ángulos en grados. Secundaria, ángulos en grados. Bachillerato, ángulos en grados. Y llegan a la educación superior y ángulos en radianes. Como dicen los jóvenes por acá, no manchen, pues si eran puros grados. Y ahora me lo cambian a radianes. ¿Cuál es la necedad? Y las funciones trigonométricas funcionan muy bien con radianes. ¿Por qué? Porque la derivada el límite del seno de x entre x es igual a 1 y eso me simplifica las derivadas de muchas funciones trigonométricas. Pero si lo hago en grados, ese límite va a ser 180 sobre pi. Y entonces tendría que acarrear una constante. Pero es que esas matemáticas de extender las funciones trigonométricas a más ángulos de más de 90 grados, porque realmente medimos ángulos de 90 grados, los demás son extensiones. ¿Sí? Hacemos extensiones matemáticas para abarcar más cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros queremos jalar toda la realidad y no hay cosas que no lo podemos hacer. A ver, díganme, ¿en dónde aparece el número E? ¿Sí? Díganme, ¿dónde aparece la raíz de un número primo que también es un número irracional? Sí, van a decir, bueno, en la diagonal de un cuadrado hay raíz de 2. Sí, pero ¿a quién le interesa la diagonal de un cuadrado? No nos hagamos mentiras, sí, lo que se pueda relacionémonos con cosas, ¿no? Y lo que no se pueda, no. Esto de los logaritmos pasa cuando se ven ecuaciones diferenciales y se usa la transformada de Laplace. Se da como una receta, ¿sí? Los logaritmos se usaron para poder hacer operaciones con números muy grandes, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues hacerlos que hagan operaciones con números muy grandes. Pero la manera en que se ocurrió cómo hacerlo por medio de logaritmos es un poquito complicada, ¿sí? Y se necesitan bien manejar las potencias y una serie de cosas. Entonces no les podría dar las explicaciones. Eso se tiene que dar de alguna manera abstracta. Si uno sigue bien el manejo de la geometría, solo medimos ángulos hasta 90 grados, de 0 a 90 grados. ¿Sí? Lo demás son extensiones para poder trazar las funciones trigonométricas, hacer otras cosas. ¿Sí? Estos son invenciones. Los números negativos son invenciones. Y eso lo vemos porque cuando queremos enseñar la suma, podemos que el barco o el submarino va arriba y luego va abajo, etcétera. Pero cuando queremos aplicar esas ideas en la multiplicación, no podemos. ¿Y qué hacemos? Damos las reglas de los signos en abstracto, porque no podemos hacer eso. O lo hacemos con metáforas, ¿verdad? Si tienes dos enemigos, ¿cuánto te da de amigos enemigos? Bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque son relaciones que se inventaron. Y se inventaron para poder meter una nueva estructura y resolver más problemas. Lo mismo pasó con los números complejos. Se inventaron para resolver problemas que no se podían resolver con la herramienta que estaban. Y la única condición que hubo es, la nueva estructura que meta debe respetarme la que ya tenía, porque si no sería una locura. Y así va creciendo la matemática. Entonces, digamos, por eso es importante que nosotros tengamos muy claro cómo funciona la matemática. No toda está ligada a un contexto. ¿Sí? Y los mismos matemáticos puros dicen que ellos pues, hacen una matemática y no les importa si se aplica o no. Que tal vez en algunos millones de años se aplique, pero pues a ellos les vale gorro, ¿no? Pues ellos desarrollan su teoría y esa a lo mejor va a ser muy importante, pero no lo saben. ¿Sí?
Y los primeros que hicieron matemáticas sí buscaban resolver problemas de medición de tierras, de almacenaje de granos, de una serie de cosas. Pero eso son pocas actividades las que entran de eso. Hay cosas que se tienen que manejar como son. La matemática tiene una parte abstracta muy importante y esa también la tenemos que conocer. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos una última pregunta, doctor. Según lo que usted nos muestra, ¿cómo construir generalizaciones con situaciones básicas? Entonces, ¿cómo se conectan con los aplicativos y softwares que ahorran dichos procesos en nuestros estudiantes? Bien, yo estoy en una universidad particular en donde se trabajaban muchas cosas por medio de software, pero pasaba eso, que les ponían, por ejemplo, una ecuación diferencial, una integral, una derivada, metían los datos y les daba el resultado. Y los chavos no se enteraron de lo que hicieron, pero los maestros decían que ya sabían diferenciar e integrar. Pues no saben apretar las teclitas para que les dé un resultado, ¿sí? Y a veces hacían las operaciones necesarias para resolver un problema, pero no lo podían interpretar. Entonces, en el software lo que hay que hacer es eso. A ver, yo meto datos, veo qué resultado me da, ¿sí? A veces lo comparo con haciéndolo a mano, porque a veces los algoritmos son diferentes. Por ejemplo, en estadística pasa mucho eso, que yo meto datos, aplico un método estadístico y me da un resultado y luego lo hago a mano y veo que es otro resultado porque los métodos estadísticos en el software son diferentes de los que me sé a mano. Y puedo hacer comparaciones interesantes. Pero lo más divertido es que teniendo el software, pues uno cambia cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, dibujen ¿cómo se llama este? Un cuadrilátero cualquiera, tomen los puntos medios de los lados y unan los puntos medios con segmentos y vean que siempre les va a dar un paralelogramo independientemente de lo que hagan con el cuadrilátero, ¿sí? Entonces, de hecho es un teorema importante en geometría y que se usa mucho en arquitectura. Pero lo que me ayuda a la tecnología es ver que ese resultado es consolidado. No nos damos cuenta que cuando hacemos una demostración en matemáticas la hacemos en un caso, el que dibujamos en el pizarrón, y lo extendemos a todos los casos posibles. En cambio, con la tecnología puedo analizar todos los casos posibles que se me ocurran, ¿sí? Entonces, la tecnología me ayuda a eso, a variarle. Ahora, ¿qué pasa si no tomo el punto medio y tomo la tercera parte de cada lado? ¿Me va a dar un resultado igual? Pues lo hago y veo, no, pues no ocurre lo mismo, pero ocurre otra cosa interesante. Entonces, para eso me sirve la tecnología. Si es nada más para darme resultados, pues no. Es como el periquito también. A ver, periquito, dime cuánto es 2 más 2. Bueno, pues sí. ¿Cómo lo hiciste? Pues quién sabe. Eso debemos de tener mucho, mucho cuidado. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Siguen llegando muchas preguntas que seguramente nos vamos a quedar mucho tiempo. Solamente me queda, y a todo el equipo de CEDEMAT, a la UGEL de Jaén y a todos los participantes de esta conferencia, darle un agradecimiento muy especial, doctor Mancera, y espero pues que cada uno de nosotros que hemos estado atentos a su ponencia, llevemos un poquito de esa pasión y ese arte de que como maestros de matemática enseñemos de manera muy sencilla y con pasión la matemática. Nuestro agradecimiento muy especial, doctor Mancera. Seguramente vamos a estar en contacto y en otra oportunidad nos va a ir acompañando en otros eventos. Ahora tenemos, como agradecimiento, como reconocimiento, se le va a hacer entrega de un certificado que dice:
Primer Congreso Internacional de Educación Matemática, certificado de reconocimiento, otorgado a Dr. Eduardo Mancera Martínez, por haber participado en condición de conferencista en el Primer Congreso Internacional de Educación Matemática, con el tema La resolución de problemas, el corazón de las matemáticas, Jaén, 27 de octubre del 2021. Muchas gracias, doctor Mancera. No, gracias a ustedes. Realmente es muy padre poder discutir con colegas y si no están de acuerdo conmigo, me lo reclaman la próxima vez. Siempre estarán contando conmigo porque tienen mi corazón con ustedes y todos mis mejores deseos para ustedes, los más buenos que tengan. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en sala Zoom y a todos los seguidores del Facebook, de CEDEMAT y también del fanpage de la UGEL de Jaén.